¿Qué tal, mis queridos atrapados? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos visitando un lugar totalmente especial y mágico dentro de nuestro estado, que es Tlaxcala. Les estamos hablando que venimos a visitar el día de hoy el municipio de Huamantla, por un lugar muy especial en este lugar. Y les estamos hablando de nada más y nada menos que del Museo Taurino de Huamantla. Este lugar tiene diferentes salas que nos van a ir dando la historia tanto de la tauromaquia como del desarrollo de las ganaderías, de los toreros dentro de nuestro estado de Tlaxcala, a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, acompáñenos en este video, mis queridos atrapados. Aquí en este lugar te van a explicar lo que es el origen de la fiesta brava, fiesta taurina, con todas estas piezas que de cierto modo explican la historia que ha tenido desde sus inicios. En este caso nos explicaban que pues en el inicio, por lo mismo que no era necesario tenerlos en una ganadería como tal, en España lo que hacían era de repente iban y los perseguían, o sea, iban montados en sus caballos para pues ver a estas especies. Y entonces lo que hacían era corretearlos, es decir, los correteaban desde donde estaban, desde el monte, hasta pues vaya donde ellos estaban ubicados. Es ahí donde justamente nace el término de corrida de toros y precisamente algunos de ellos pues llevaban su capa. Entonces lo que hacían era jugar con ellos y pues ahí precisamente tiene su interesante origen. Después de eso nos explicaban que aquí tenemos un muro conmemorativo de lo que fue el origen de la profesionalización de esta actividad. Es decir, primero y de igual manera de cómo se fueron conformando los trajes con los que contaban, porque si lo pueden apreciar, de inicio era como más común que fuera algo con ropa común, o de ese entonces no tenían como tal una clasificación o un segmento, y después pues ya fueron adoptando diferentes incluso tradiciones necesarias dentro de lo que ha sido, que se mantienen hasta hoy en día, que son los diferentes trajes ya con un poco más de elaboración y todos los instrumentos que deben de llevar. Nos explicaban que en esta tradición o en este sector no es muy común ver que las personas tengan, vaya, su bigote. Era más común ver que se dejaran un poco aquí la patilla o la tipo barba. Entonces se nos hizo algo muy interesante que pues con el paso del tiempo fue evolucionando hasta ya llegar a tener su capa como tal o específica para esta actividad. Y de igual manera ya tenían trajes un poco más elaborados. De igual manera, una de las cosas más tradicionales dentro de este sector es la famosa coletilla, que como pueden ver la tiene en esta imagen Vicente Pastor Durán. Y pues esta coletilla anteriormente nos explicaban que se la dejaban los toreros de manera natural. Hoy en día hay quien se la deja de manera natural y pues hay quien ocupa algo que la reemplace, pero que pues de igual manera no deja de ser simbólico. Por eso les digo que hay cosas que se mantienen desde sus inicios y vaya, de ahí van evolucionando cosas que se han mantenido incluso hasta nuestros días. Acá tenemos una impresionante representación en maqueta de lo que es la Plaza Monumental de Toros, Plaza México, que nos decían que fue elaborado no por alguien que tenía conocimientos como tal para hacer este tipo de trabajos, sino que la elaboró alguien que tenía el oficio de ser zapatero y era muy aficionado justamente a esto. Entonces a él le llamó la atención representarla y vean el nivel de detalle que hizo. Nos explicaban que hay muchos elementos que se ocupan dentro de la zapatería y que él utilizó como para poder hacer esta maqueta tan exacta, tan específica, porque incluso hasta las escaleritas que tiene en la parte baja y todos los accesos y demás los tiene detallados de una manera totalmente impresionante, mis queridos atrapados. Esta es la primera sala, que es la tauromaquia en el tiempo. Como tal nos va a dar un bagaje histórico, nos va a dar la base de lo que fue. Acá tenemos la representación de algo muy interesante que nos decían que eran, vaya, los precursores identificables que tenían en esos tiempos. Nos decían que esto es justamente lo que se hacía, una muestra que se tomaba después de que estos toreros fallecieron. Entonces pues estamos viendo prácticamente cosas totalmente originales. Todo lo que está aquí es 100% original, entonces eso le da un valor agregado a este museo totalmente diferente por no solo la tradición histórica, que tiene más de 500 años, sino de igual manera los elementos que tiene dentro de esta sala. Entonces estamos en la primera.
Aquí vamos a pasar a lo que son los anuncios, los espectaculares que eran en esa época los que se utilizaban. Nos explicaba que había requisitos que tenían que tener siempre este tipo de anuncios, que en este caso era la fecha, la ganadería, el día, y nos empezaron a decir que anteriormente era más importante de qué ganadería venían los toros para saber qué tipo de toro eran los que iban a ir a ver, pero que también se empezó a tomar relevancia quién iba a estar toreando, que en este caso fue cuando empezó a tener como mayor peso, porque acá como pueden ver pues sí están como los 3 matadores, pero como tal no hay algo tan específico como decir él es el que va a estar. Y pues acá en todos, creo que incluso hasta hoy en día, son cosas que se mantienen y que son muy importantes que vengan. De hecho ahí se nos hace muy curioso que diga 4 arrogantes y hermosos toros, porque pues no deja de ser justamente eso para lo que se van a preparar durante muchísimo tiempo. Y de igual manera, durante muchísimo tiempo se va a preparar al toro. Ahorita les vamos a explicar un poco más durante el recorrido. Y pues, mis queridos atrapados, de este lado tenemos los que son los marcadores, estos famosos instrumentos que utilizaban o que se utilizan de hecho todavía en las ganaderías con diferentes técnicas, evidentemente, pero estos eran los que se ocupaban con, primero se calientan para que puedan hacer la marca dentro del ganado. Hoy en día creo que existen diferentes técnicas, que es en frío, hay diferentes técnicas para que pues vaya el animalito no resienta tanto, porque pues esto no deja de ser caliente. Entonces imagínense, mis queridos atrapados, pero básicamente estos son muy comunes de ver en las plazas de toros que están pintados. De igual manera tenían diferentes colores representativos, que es lo que nos mencionan que muchas veces vemos, no solo esos, sino en esos que están hasta allá arriba. Esos 3 son de ganaderías diferentes, porque cada ganadería tiene, estos como identificadores, no solo de las iniciales que tienen en sí las ganaderías. Aquí, por ejemplo, podemos ver justamente estos marcadores, pero ya en las ganaderías de Tlaxcala nos decían que esta no está actualizada, ya que el estado de Tlaxcala es el estado más pequeño de todo México, pero que más ganaderías tiene todavía. Nos decían que cuenta con 39 ganaderías registradas oficialmente a nivel nacional, de las 280 que existen a nivel México. Entonces somos uno de los que más ganaderías, o el que más ganaderías tiene a nivel nacional dentro, de este sector. Acá justamente tenemos lo que les queríamos dar a entender de ese lado, que era la marca que les daba la ganadería como tal, lo que lo representaba, o la inicial que mayormente los representaba. Ellos tenían un conteo, por eso es que van a ver estos números, es decir, por eso están marcados de cierto modo, porque nos contaban que los toros en sí, o el ganado, tiene hoy en día incluso su árbol genealógico, es decir, este toro viene de este semental o de esta hembra, entonces se veía qué tan buena genética podía tener o qué tan bravo podría ser para que pues fuera uno de esos que fuera a entrar en el ruedo. Entonces, por eso es que tenían estas diferentes marcas que pues podemos ver incluso hoy en día. Es muy interesante. Acá pasamos a lo que son diferentes fotos emblemáticas de toda esta cultura, de toda esta tradición, y precisamente nos decían que ese que está ahí arriba era la forma en que Tlaxcala le daba como esta publicidad a esta actividad. Por eso dice Secretaría de Turismo, me imagino que era Secretaría de Turismo a nivel federal, y esa imagen que representaba a Tlaxcala. Entonces, sí, mis queridos atrapados, esto es algo totalmente extenso, tiene una contemplación de las más pequeñas características con las que te imaginarías que contempla, porque incluso en el color o en los colores que llegan a tener estos toros existen diferentes adjetivos que se le van a ir dando para poder identificarlos de igual manera, hasta en los detalles más pequeños, incluso en la frente, en las patas, en su pelaje en general, van a tener sus identificadores. Nos decían que los más comunes en sí pues son los toros negros, los blancos, y pues en este caso ya existen las variaciones, que es negro con blanco, se van a ir viendo un poco más castaños, se va buscando que tengan esas características y van recibiendo diferentes nombres adjetivos de eso. Acá nos contaban justamente que era algo muy interesante, un personaje muy representativo que era Jorge el Ranchero Aguilar, junto con otros personajes muy interesantes y muy importantes dentro de este sector. La verdad, les vamos a ser sinceros, no tenemos mucho conocimiento del tema, por eso era un museo que nos daba mucha curiosidad venir a visitar y poder transmitirles a ustedes, porque se nos hace totalmente interesante y algo muy relevante dentro de nuestro estado de Tlaxcala,
que sigue siendo relevante en ciudades como la Ciudad de México, en Puebla. Entonces son cosas que queríamos transmitirles a ustedes que tenemos en nuestro estado, que de igual manera, pues si ustedes saben de qué personajes estamos hablando, de algunos otros que nos están faltando mencionar, pues ustedes déjenoslos en los comentarios, porque son cosas muy interesantes. Justamente les mencionábamos eso de que se nos van a estar pasando algunos personajes, algunos nombres, porque la verdad hay que reconocerle a este lugar que las personas que nos fueron explicando tienen un conocimiento sumamente amplio de cada uno de los personajes y de cada uno de los detalles, incluso por más pequeño que sea de este lugar. Entonces la verdad, les vamos a ser sinceros, nosotros no tenemos el conocimiento para reconocerlos a simple vista, pero si ustedes vienen van a poder encontrar, esta asistencia que ustedes pueden solicitar. Van a poder explicarles quién es cada uno de estos personajes, cuál fue su trascendencia dentro de este mundo, que pues en sí, pues de igual manera tiene diferentes categorías. Nosotros de igual manera no lo sabíamos como tal, que más adelante nos explicaron con justamente estos trajes que están exhibidos. Todos los trajes que están exhibidos fueron utilizados en algún momento por diferentes toreros, bueno, hablando de toreros en general, porque nos explicaban que hay matadores, hay novilleros, hay picadores. Entonces hay diferentes categorías que pues van a existir dentro de este segmento, que se nos hacen muy interesantes. Y pues de igual manera hay que reconocer la diferente evolución que tuvieron dentro de sus vestimentas, porque cada uno de estos toreros tiene su diferente estilo. Como lo pueden ver, ningún traje, me atrevo a decir, es igual. Todos los trajes que estamos viendo son diferentes. Tienen unos detalles impresionantes. Es impresionante las libélulas que tiene ahí, las florecitas, los cuadrados que tenían que hacer, las mangas que tiene. Entonces todo este trabajo pues es elaborado a mano. Ahorita vamos a pasar a otra sala donde nos mostraban justamente uno de estos trajes que tiene un peso increíble, mis queridos atrapados. Tienen una técnica de igual manera para poder ponerse esta vestimenta que es, súper interesante. Entonces pues aquí estamos pasando a lo que es la tercera sala, que es el arte taurino. Como pueden verlo allá, justamente esta es la primera donde nos dan el bagaje histórico, la segunda que es esta de donde venimos, y la tercera, mis queridos atrapados, que es una sala parteaguas que de cierto modo nos da una historia, nos da un contexto más consciente de lo que ha sido la expansión de esta cultura, de lo que ha sido la tradición, porque pues de igual manera han existido diferentes intercambios culturales, principalmente con España, precisamente porque pues en México fue donde se desarrolla esta tradición o esta cultura. Después a España la adopta un poco más. Entonces este tema es muy importante, mis queridos atrapados, porque contempla diferentes disciplinas. De hecho contempla, yo creo que todas las disciplinas posibles o de las que existen incluso hoy en día, porque pues como podemos ver existen expresiones artísticas que contemplan pues estos diferentes tipos de diseño, diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes materiales. Incluso también tenemos lo que es la escultura, como lo podemos ver aquí, mis queridos atrapados, que justamente lo ocupaban o lo utilizaban en esta representación de los personajes que les mencionamos al inicio. De igual manera contemplan lo que es el diseño, la arquitectura, la infraestructura, con el diseño de las plazas, con que todo sea lo más seguro, lo más resistente posible. De igual manera tenemos no solo el desarrollo en esa área, sino nos decían que las ganaderías no solo crían toros o en este caso ganado de ese estilo, sino de igual manera tienen caballos, porque en las ganaderías nos explicaban que su medio con el que se transportan en sí es con los caballos. Entonces no solo se desarrolla ese tipo de ganado, sino también se desarrolla otro tipo de crianza en estos lugares. De igual manera se desarrollan el trabajo artesanal, los diseños que tenían que llevar, porque todos estos trajes, mis queridos atrapados, les volvemos a mencionar, no podemos explicarles lo bonitos que son los trazados que tienen, pero pues están hechos a mano, mis queridos atrapados. Todos estos pequeños detalles, por muy finos que se vean, son elaborados a mano. Entonces eso le agrega un valor totalmente diferente al que nos podríamos imaginar. Todas estas piezas artísticas, el diseño, la estructura, es un tema muy, muy interesante que, como les repetimos, queríamos traerles a ustedes para que pues pudieran entender por qué existe esta tradición, esta cultura detrás tan importante dentro de nuestro estado. Esto tiene una relevancia a nivel mundial, como les digo, pero pues después de esto es cuando se inicia una corrida de toros, y ya cuando termina la corrida de toros salen y ya están elaboradas todas las alfombras por las que va a hacer el recorrido la Virgen.